Hola y bienvenido a otro video de nuestro canal, gracias por estar aquí. Continuamos con nuestros 101 trucos de Excel. En el truco 79 te voy a mostrar una opción que permite mejorar y asegurar que la impresión de los documentos aparezcan como uno necesita. Vamos a ello. Lo primero que tienes que saber es que Excel no solamente tiene una opción para imprimir, sino que también tiene una opción de vista previa. Esto lo puedes encontrar en el menú Archivo. Con la opción de imprimir podrás visualizar o activar o entrar a la vista previa, o también puedes encontrarla o agregarla en la cinta de opciones, que normalmente no está. Aquí yo ya la he puesto. Para colocarla lo único que tienes que hacer es un clic aquí donde dice personalizar la barra de herramientas y aquí activar la opción de vista previa, que normalmente no está activada. Eso te permitirá entrar a la vista previa para ver que el documento que vas a imprimir o que vas a generar, ya sea en una impresora PDF o una impresora convencional, vaya a quedar como tú realmente esperas. Como por ejemplo podemos ver que este documento que tengo aquí, que si yo lo quisiera imprimir, me está indicando de que se van a utilizar básicamente como 7 páginas, lo cual no es lo correcto. ¿Cómo podemos solucionar eso? Existen diferentes maneras y te voy a mostrar las más importantes. Dependiendo de la impresora que tengas, yo aquí tengo instalada una impresora PDF, puedes, por ejemplo, aquí especificar qué páginas quieres imprimir, si quieres imprimir las páginas de la hoja activa o de todo el libro, o solamente imprimir la selección. Normalmente tú puedes enviar a imprimir directamente todo el contenido o especificar que quieres imprimir cierta parte del contenido. Entonces esa sería tu selección y eso sería lo que se puede seleccionar aquí, que solamente imprima la selección, la hoja activa o en definitiva todo el documento. Como puedes ver, aquí me acaba de cargar la primera página y aquí vemos que ahora me dice página 24 porque ya tengo muchas más páginas incluidas. Eso por un lado. Puedes especificar de qué página deseas imprimir, tomando en cuenta la numeración de páginas que el Excel ha creado o ha generado. Si quieres intercalar ciertas páginas, si quieres cambiar la orientación, va a depender de cómo necesites imprimir. Ya vamos a ver un ejemplo. Cambiar orientación a vertical u horizontal, cambiar el tamaño de papel, normalmente debería ser a 4 si lo vamos a imprimir en las impresoras convencionales. Los márgenes, aquí están 3 márgenes predefinidos, un margen normal, un margen ancho y un margen estrecho, que influye en el espacio que tienes disponible para poder imprimir. Y también con la parte de márgenes, en la parte inferior derecha, aquí puedes hacer un clic, se van a mostrar las líneas de los márgenes, con lo cual tú también puedes de manera manual, manteniendo el botón izquierdo presionado, mover los márgenes superiores, inferiores, izquierdo y derecho. Recordar, si tienes puesto encabezados o pie de páginas, tener mucho cuidado con el espacio asignado para los márgenes y los pies de páginas respectivamente, los cuales pues son distintos y se pueden sobreponer. En este caso voy a hacer un ejemplo de cómo yo puedo decirle a Excel que quiero imprimir únicamente lo que voy a marcar. Entonces yo, por ejemplo, le podría decir que quiero seleccionar esto de aquí, me iría a la vista previa y me iría a la opción de imprimir selección y ya tengo solamente lo que voy a marcar. Vamos a desactivar los márgenes, pero como puedes ver todavía no queda bien, igual tengo por ahí un par de espacios que me están faltando. Entonces otra opción aquí es la escala. Normalmente se suele imprimir sin una escala, pero yo puedo, por ejemplo, decirle a Excel que lo que he seleccionado para imprimir me lo imprima dentro de una hoja y él se encargaría de ajustarlo
para que se imprima específicamente dentro de la hoja. Para este tipo de ejemplo, esta sería la opción adecuada. En la opción de configurar página también podemos especificar la orientación, que ya la vimos acá afuera, el ajuste, que aquí lo está haciendo de uno en uno, o sea, está diciendo que tanto el ancho como el alto tiene que ser en una página. Aquí están los márgenes que podemos especificar ya de forma manual. Podemos agregar, hacer que se centre horizontalmente y verticalmente el contenido, y también podemos agregar encabezados y pie de página. Yo puedo, por ejemplo, personalizar el encabezado y decirle que en el lado derecho quiero colocar la fecha y en el pie de página en el centro quiero colocar la numeración de página, y eso se agregaría. Ya tenemos acá nuestro encabezado y nuestro pie de página, y directamente podríamos enviar a imprimir. Esto, como es un PDF, se acaba de generar el PDF, me lo está abriendo en mi lector de PDF. Y en definitiva, como puedes observar y darte cuenta, la opción de vista preliminar pues nos permite ajustar todos los detalles que asegurarán que el documento PDF o la impresión que creemos basado en los datos de Excel pues realmente sean legibles y pues sirvan. Así que esto era lo que te quería contar en este video. Espero que esta información te sea útil e interesante. Déjame tus comentarios, síguenos para más videos, suscríbete al canal y nos estamos viendo en un próximo video. Gracias y chao chao.